Colegas, el día de hoy nos vamos a enfocar en la importancia de la administración de las proteínas y sus funciones en el paciente de cuidados críticos. Dígame, tomemos en cuenta que el paciente de cuidados críticos es muy común ya saber por muchos de nosotros que está en riesgo o se desnutre normalmente. Pero lo que no consideramos es que las cantidades de proteínas administradas y correctamente calculadas van a ser esenciales para diferentes funciones en las primeras partes de la injuria o de la estadía hospitalaria o en este centro de cuidados críticos. Tres funciones básicas de las proteínas que cumplen en las fases agudas de la enfermedad son mayor síntesis de proteínas de fase aguda o fase reactante como la interleuquina, factor necrosis tumoral, interleuquinas, entre otros. Segunda función, repone o mantiene una correcta función inmunológica, parte de la primera defensa de la respuesta o de la enfermedad agudizada. Tercer punto, que normalmente lo vemos en las fases tardías o en la fase de recuperación, pero también en las fases iniciales dependiendo de qué injuria estamos hablando. Por ejemplo, puede ser un paciente con un traumatismo o daño por un arma blanca, es la cicatrización o recuperación de las heridas. No existe una cantidad fija o el método de administración adecuado o con exactitud no se sabe del todo, pero estamos seguros de algo, que las grandes sociedades internacionales varían en sus recomendaciones entre 1.2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Esto sin contar los pacientes que sobrepasan estas cantidades, como son los obesos críticos, pacientes con terapia renal sustitutiva, pacientes grandes quemados y pacientes con multitraumas. Dos piedras angulares, como lo mencioné anteriormente en el video de calorías, y les dejo el link para que lo vayan a revisar, y es que también es importante no solo el correcto cálculo, la cantidad, sino también el momento en cuando se va a dar las proteínas. Se ha observado que grandes cantidades de proteínas administradas van a mejorar las tasas de morbimortalidad, mejorando los resultados o la supervivencia del paciente en cuidados críticos. Pero también se ha observado efectos negativos que ante cantidades excesivas causan atrofia o causan niveles elevados de urea, afectando al perfil corporal y obviamente clínico del paciente, pero no está del todo claro. Les voy a mostrar dos grandes estudios para darnos una idea de lo que acabo de mencionar. El primer ensayo controlado aleatorizado fue uno de los más grandes, con 474 pacientes, en la cual se administró 100 gramos de proteína por medio intravenoso y se observó que no tenía resultados negativos o afectaba a su disfunción renal. Como les mencionaba anteriormente, también depende o también cuenta el momento en que se le administre la proteína al paciente de cuidados críticos. Para esto, este otro estudio. Uno de los estudios observacionales más grandes, donde se utilizó aproximadamente 2.253 pacientes. En cuanto a este tema, se suministró una dosis temprana de proteínas en las fases iniciales de la enfermedad, mayor a 0.7 gramos por kilogramo de peso al día, versus una dosis menor o igual a 0.7, y se observó una mayor supervivencia en aquellos pacientes que sobrepasaban las cifras del 0.7. Se requieren más datos prospectivos y aleatorizados para informar la cantidad máxima y momento adecuado de la proteína. Se necesitan también con urgencia poderes estadísticos en estos estudios para comprender mejor el impacto de la cantidad de proteína y el momento en cuanto a los resultados clínicos en las situaciones críticas de la enfermedad. Para recapitular todo lo que hemos hablado, les voy a mostrar un gráfico sumamente interesante donde se esquematiza la cantidad de calorías y proteínas que se suele recomendar dependiendo de la fase de la enfermedad del paciente. Si está bien nutrido, si está moderadamente desnutrido o si está severamente desnutrido. Del lado izquierdo nos damos cuenta de las diferentes fases de la enfermedad: una fase aguda temprana, la fase tardía aguda y la fase de recuperación, o también conocida cuando el paciente es dado de alta, o la enfermedad crítica crónica. Por ejemplo, en la fase aguda temprana, en el paciente moderadamente desnutrido o bien nutrido se debería considerar la nutrición enteral. No se debería utilizar la nutrición parenteral porque primeramente deberíamos ver la tolerancia.
y las metas calóricas al menos no deberían sobrepasar el 70% de lo estimado. Ahora, si se dan cuenta, no menciona algo sobre las proteínas, pero en la fase aguda tardía podemos ver que el target proteico va a incrementarse por lo menos 1.3 gramos por kilogramo al día. Este cuadro nos puede esquematizar o dar una idea general, pero es importante que siempre consideremos, por favor, a cada paciente como un mundo diferente, empapándose o revisando diferentes contenidos para darnos una visión más panorámica del estado clínico del paciente. No nos olvidemos que el paciente de cuidados críticos normalmente siempre va a estar en riesgo de sobrealimentación. Si les gustó el contenido, tiren tilín de la campanita y síganme para más contenido nivel crack. Saludos, colegas.